¿Quieres saber algo sobre microfonía? ¿Necesitas comprarte un micrófono y estás muy desorientado? En este vídeo te vamos a dar los mejores consejos y la información más básica. No te lo pierdas, somos Limen Artis, un canal de cultura y espectáculos. Si te interesa, suscríbete. Esperamos leerte en comentarios. Hoy vamos a hablar de los micrófonos. ¿Qué es un micrófono? ¿Cómo funciona? Características principales y aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar un micrófono, elegir qué micrófono es el apropiado y cómo debemos de trabajar con ellos. ¿Vale? Para esto lo primero que vamos a hacer es explicar qué es un micrófono. Técnicamente o teóricamente, un micrófono es un transductor de ondas acústicas a eléctricas. Cuando yo estoy hablando, cuando producimos un sonido, se genera una onda acústica, una onda que se desplaza en el espacio. Cuando esa onda choca con un diafragma, que es el del micrófono, cuando choca con el diafragma del micrófono, produce un movimiento, una presión. Esa presión es traducida a electricidad. Esa tensión eléctrica va a través del cable, de la mesa de sonido, de las etapas de potencia, ecualizadores y demás, llega al altavoz y el altavoz hace el proceso inverso. Esa onda eléctrica que llega hace que el cono se mueva y la traduce en onda acústica. Como hemos dicho, un micrófono lo que hace es captar la onda que choca con el diafragma. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo va a incidir esa onda sobre el diafragma. Para ello, os lo digo, es tan importante, yo por lo menos lo veo así, es tan importante el saber elegir bien el micrófono apropiado para la situación, como el saber colocar bien ese micrófono. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, voy a coger este micrófono por ejemplo que luego os iba a enseñar, no es lo mismo que yo esté hablando a este micrófono así, si el micrófono tendría que chocar la onda aquí, incidir la onda en la membrana que la tiene aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Claro, si la onda choca así, incide así, la presión que va a ejercer sobre esa membrana es muy diferente a si incide así, o si le llega por aquí. Entonces, la sensibilidad de los micrófonos se mide por la relación entre la presión que se ejerce y el voltaje que se genera. A la hora de encasillar los micrófonos hay como dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, lo que sería el TAM, el transductor acústico mecánico, y por otro lado, en otro aspecto, el TME, que es el transductor mecánico eléctrico. Ahora voy a hablar de qué diferencias principales tienen y luego ya los aspectos en los que inciden. El TAM incide sobre la directividad en el diafragma y el TME sobre cómo se obtiene la tensión eléctrica una vez que ya ha incidido la onda en el diafragma. Aquí hablaremos de micrófonos. También dentro de todo esto hay micrófonos omnidireccionales, bidireccionales, unidireccionales, dinámicos, de condensador, y luego ya veremos diferentes ejemplos. Es muy importante el elegir bien el tipo de micrófono con el que vamos a trabajar y cómo lo vamos a ubicar, sabiendo un poco las características que tiene ese micrófono. No tenemos que ser grandes especialistas porque para eso están los técnicos, y si lo necesitáis, pues lo que vais a hacer es contratar a un profesional que haga ese trabajo. Dentro de la direccionabilidad están los micrófonos omnidireccionales, que como la misma palabra indica, quiere decir que captan por todas las direcciones, las señales que les vienen de todas las direcciones. Luego tenemos los micrófonos bidireccionales, que eso quiere decir que captan por ejemplo, pues por delante y por detrás, o por un lado y por el otro, ¿vale? Según como lo veamos, pero para entendernos, por delante y por detrás, ¿vale? Y luego tenemos los micrófonos unidireccionales, y en función de la
capacidad que tengan de abrir un poco más o cerrar un poco más ese rango de captación, los vamos a dividir en cardioides, supercardioides, cardioides e hipercardioides. Vamos a saber si un micrófono es unidireccional simplemente viendo su diagrama, porque tiene un diagrama redondo así, que quiere decir que capta prácticamente por todo, tanto por delante como por detrás, en los 360 grados del micrófono. Un micrófono bidireccional, su diagrama sería en forma de 8, ¿vale? Y un micrófono unidireccional tiene, como os he dicho antes, tenemos tres opciones. En el unidireccional, el cardioide, que capta por detrás y se abre así poco; el supercardioide, que tiene ya un piquito por detrás y abre; el hipercardioide, que tiene más por detrás y luego abre. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos esos dibujitos, veremos que vamos desde el micrófono cardioide, supercardioide, hipercardioide, y terminaríamos en lo que sería el bidireccional. Los micrófonos dinámicos y de condensador se diferencian en: un micrófono dinámico es un micrófono menos sensible y con menor rango de frecuencias frente a uno de condensador. El de condensador, lógicamente, tiene más sensibilidad, más rango de frecuencias, pero necesita una alimentación eléctrica paralela para que pueda funcionar. Es lo que llamamos la alimentación Phantom o 48 voltios, que se puede hacer a través también de pilas, lo habréis visto. Hay micrófonos que llevan pila y hay micrófonos en los que hay que darle al botoncito 48V o Phantom en la mesa de mezclas o en la caja de inyección o en donde lo necesitemos, donde lo tengamos conectado, para que pueda funcionar el micrófono. Este sería un micrófono dinámico, que son los micrófonos que prácticamente llevan la mayoría de los cantantes en directo y demás, y esto sería un micrófono de condensador de gran membrana, ¿vale? Estos son los típicos micrófonos que veréis más en estudios de grabación. Esto sería un micrófono de condensador de membrana pequeña, ¿vale? Estos micrófonos se suelen utilizar en estudios también y en directo para captar según qué instrumentos. Por ejemplo, pues un piano, se podrían poner dos micrófonos de condensador, en según qué instrumentos de viento, en una batería cuando ponemos los micrófonos de ambiente, ¿vale? O, dentro de lo que son los diferentes tipos de micrófonos también tenemos lo que son los micrófonos de cañón, como podéis ver, que este micrófono lo que tiene es que es muy direccional, entonces solo captaría lo que viene en este sentido y en esta dirección, ¿vale? Y dentro de esto tenemos también lo que son los micrófonos de corbata o lavalier, que son los que se ponen aquí, que estos los habréis visto y que probablemente muchos de vosotros sois los que vais a necesitar por las consultas que nos habéis estado haciendo. Este micrófono, las características que tiene es que es más omnidireccional, capta más. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo puesto aquí, como os he dicho, es muy importante elegir bien el micrófono, ¿vale? Y poner bien su ubicación. Este micrófono, si yo me lo pongo aquí, como veis, lleva aquí también una espuma que es un antiviento, un antipop, para que no capte tantos ruidos. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de antivientos. Este sería para este micrófono, este sería para uno de estos otros micrófonos, y aquí, por ejemplo, tenemos otro muchísimo más grande, ¿vale? Como podéis ver, cada micrófono tiene sus propios accesorios y, como habéis visto también en el micrófono de condensador grande, tiene una pinza que tiene unas gomitas, no sé si lo vais a ver, un sistema de amortiguación, ¿vale? Que este sistema de amortiguación lo que puede ser o externo, como sería este caso, que está en el pie, o interno. Hay micrófonos que el sistema de amortiguación lo tienen dentro en la propia cápsula. Como os estaba diciendo, hay accesorios para cada tipo de micrófono. Igual que tenemos estos accesorios, tenemos también diferentes tipos de pie y en función de las necesidades, pues repito, tenemos que elegir la mejor opción. Estos micrófonos son omnidireccionales, claro,
cuanta más calidad, más coste, pero también mejor resultado. Al poner el antiviento tenemos que tener en cuenta que nos va a reducir un poquito las frecuencias agudas, ¿vale? En muchos micrófonos no lo vais a notar, pero si lo notáis, ser conscientes de esto. Pero por contra, esto nos va a ayudar a salvar si hay un poco de viento, si hay aire, si hay según qué roces, según donde lo pongáis, se va a oír. Esto nos va a ayudar a atenuarlo, ¿vale? Y estos micrófonos suelen ser de condensador, porque son más fáciles de construir, pero también los hay dinámicos. Aquí tenéis que tener en cuenta a la hora de conectarlo a vuestra cámara, a vuestro móvil y demás, la conexión exacta que necesitáis. También tenemos lo que son los micrófonos inalámbricos, que lo que hacen es, todos estos micrófonos que os hemos enseñado van con cable. Es muy importante trabajar muy bien los cables y tenerlos en buenas condiciones, porque muchas de las interferencias y de los ruidos que nos salen en las grabaciones son producidas por malos cables. De los cables ya hablaremos otro día, ¿vale? Y lo que os decía, están los micrófonos inalámbricos, que lo que hacen es sustituir el cable por un sistema inalámbrico, que puede ser por frecuencia modulada, por UHF o por VHF. Aquí ya no vamos a entrar, porque en función de lo mismo de las necesidades que tengáis, lo importante es que elijáis bien el tipo de micrófono, repito, y además la conexión que necesitéis. Los youtubers estáis necesitando muchos micrófonos que ya vengan con la clavija USB. ¿Por qué? Porque los estáis conectando directamente al ordenador. En otros, si vais a conectarlo a una cámara o a un procesador, o vais a necesitar un jack o mini jack. Si lo conectamos a nivel profesional, lo que vamos a necesitar es un XLR, un conector Canon, ¿vale? Entonces, a la hora de comprar el micrófono, y de hecho hay ya versiones de micrófonos que los están haciendo con la terminación en USB o la terminación que necesitéis para vuestro equipo. Repito, es importante la sensibilidad del micrófono, la direccionabilidad y la respuesta en frecuencias. Creo que con esto os podéis hacer un poquito a la idea de qué es un micrófono, cómo funciona y los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con ello.